El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Continuamos en nuestra exposición del libro de Génesis, el principio de todo, el principio de todo. En la semana pasada empezamos en la exposición de los versículos con versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mateo Henry escribió de versículo 1. En versículo 1 encontramos, y solamente en versículo 1, dijo Mateo Henry, encontramos más sabiduría. Encontramos más sabiduría en ese versículo que en todas las filosofías de hombres, en toda la historia del mundo. Y él tiene razón. Encontramos solamente en los 4 puntos. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Encontramos más sabiduría y más profundidades aquí que todas las bibliotecas en todo el mundo, en verdad. Pues recordamos, en la semana pasada, estudiamos esta introducción a la creación del mundo para estudiar el tiempo, la acción de Dios. Creó por ex nihilo. Estudiamos quién creó, quién fue allí en el principio, Dios y nada más. Y los cielos y la tierra que Él creó. Una manera de decir el resumen de toda la creación. Pues aquí encontramos en versículo 1 hasta 5 el primer día. El primer día. La tarde y la mañana, un día encontramos. Un resumen de un día. Pues empezamos aquí para decir que Génesis no es mito o fábula. No es mito o fábula. Es historia. Historia. No es como la evolución. La evolución es una manera para el mundo tratar, evaluar y estudiar la evidencia del principio. Es el mismo para la ciencia de la creación y el diseño de Dios, para decir que si rechazamos evolución. Todavía hay un estudio de evidencia del principio en la ciencia. Y Génesis no es ciencia. Génesis no es una fábula, no es una invención de hombres, es la historia de qué pasó por el único testigo que estaba allí, Dios. Dios. Y Dios dice por ese testimonio, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú en el principio? Yo estaba allí. Ese es que pasó. Ese es que yo hice. Y Él tiene la humildad, tomar nuestra mano y guiarnos por medio de la palabra de Dios a ver la visión de qué pasó en el principio. ¿Qué pasó en el primer día? El primer día. Y empezamos con la introducción, un resumen de versículo 1, de entender los ingredientes básicos. Y entendemos que Dios creó el mundo. Y Génesis aquí, en capítulo 1, capítulos 1, 2, 3, son historia del mundo, son historia real. No son símbolos, no es poesía, no es una invención de hombres para tratar de comunicar, no es Dios hablando en manera de poética. Es Dios hablando en forma de darnos la historia del mundo. Ese es que encontramos en todo el libro de Génesis, desde capítulo 1 a 50. Pues este punto es importante para nosotros observar cómo Dios escribió por medio de Moisés en narración histórica. La poesía en hebrea tiene diferente forma de escribir y comunicar que hemos estudiado en otros libros, en paralelismos, en proverbios. Hemos estudiado en salmos y hemos estudiado en otros lugares que tiene
forma de poesía en el Antiguo Testamento. Génesis 1 no es así. Génesis 1 es una historia que nos conecta a la gran historia de Jesucristo. Y ese es por qué estudiamos Génesis, para entender el fundamento de todo y entender más que todo, aprender más que todo nuestro Salvador Jesús. Y es clave para nosotros entender que el Génesis es historia real y mantener y defender que es historia real. ¿Por qué? Es el principio de la historia de nuestro Salvador. Porque si en la historia de Génesis no fue real, si es mito o fábula, ¿cómo podemos confiar en otras partes de la Biblia? ¿Cómo podemos, si dudamos el principio, por qué confiamos que Cristo murió en lugar de pecadores? Y hay una resurrección que viene. Pues si empezamos a dudar Génesis, empezamos a atacar el fundamento de toda la Biblia y toda la realidad. Pues el testimonio que tenemos aquí en Génesis 1 es historia. Historia por el único testigo, Dios, Elohim, Jehová, Dios nuestro Creador. Y es 100% confiable, 100% confiable. Pues esa es la introducción que tenemos ahora. Ahora, antes de empezar, tenemos la meta de estudiar versículo 2 aquí. Pero necesitamos tener una introducción un poco más larga porque hay una doctrina mala o una perspectiva mala que es basada en adentro versículos 1 y 2. Ustedes no pueden ver, pero que hay más allí, en el blanco aquí, adentro, versículo 1 y 2. Y es la teología de la brecha. La teología de la brecha. O otro término es la teoría del intervalo. Pues esta idea es una interpretación más moderna para tratar poner evolución, para tratar justificar que la evolución que las escuelas enseñan, que evolución ocurrió y también la Biblia tiene razón. Vamos a tratar de mezclar evolución y la Biblia y encontrar un lugar de poner evolución. Pues en verdad, en nuestra exposición de Génesis 1, vamos a estudiar 3 mentiras comunes para tratar de hacer una combinación de evolución y la Biblia. Y yo quiero decir que, hermanos, no es posible mezclar los dos. No es posible forzar a poner millones de años en Génesis. No está allí. No está allí. Y hay varias invenciones con mucha sabiduría de tratar de encontrar un lugar de poner millones de años. Y la verdad es, la Biblia enseña que la Biblia tiene miles de años, no millones de años. Pues un lugar que muchos trataron forzar de la Biblia a decir que la Biblia tiene millones de años es en el espacio adentro, versículo 1 y 2. Decir que aquí había una gran brecha. Millones de años pasó aquí, adentro de los 2 versículos. Es para decir que, y una forma más peligrosa es decir que no simplemente que Dios en el principio creó Dios, los cielos y tierra, y pasó millones de años, pero también otra forma más malo es decir que en el principio existió Dios y también la materia. No simplemente Dios es eterno, la materia y energía es eterno también. Y ese es más una mentira peor para decirlo. ¿Por qué? Porque es más como los hindú. Los hindú piensan que la creación, ellos tienen panteísmo. Ellos enseñan que todo es Dios. Sí, la vaca es Dios,
Sí, el sol es Dios y eres Dios también. Todo es Dios. Esa es otra religión. Para pensar de la creación es eterno. La creación ataque el fundamento. Ataque que hay una creación que no tiene dependencia en Dios. Pero eso es lo que dice el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice que los cielos y la tierra y Dios estaban allí. Dios estaba allí y Dios creó los cielos y la tierra. Pues, ¿cómo algunos en la teoría de la brecha trataron en forzar millones de años adentro de versículos 1 y 2? Es decir, ese es como Dios creó el mundo. Dios creó como en el Big Bang. Así. Para decir, millones de años pasó. Y los dinosaurios pasaron, y ellos estaban allí. No puedes verlos, pero están allí adentro, versículos 1 y 2. Y también toda la evolución. Para nosotros avanzar y cambiar desde el pescado hasta Kevin, que tenemos aquí sentando. Y ese es simplemente que no dice la Biblia. Simplemente la Biblia no enseña esa verdad. Pero ellos dicen, mira versículo 2. Aquí es una descripción de toda la evolución. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pues vamos a decir que esa perspectiva hizo popular por medio de la Biblia Estudio de Scofield. Y ahora esa Biblia fue popular en una generación antes de nosotros. Ahora, algunos de nuestros padres tuvieron Biblias así, tal vez algunos de ustedes todavía tienen Biblias así. Y esa Biblia fue una de las maneras más modernas para enseñar esta perspectiva que no es bíblica. Y ahora muchos pentecostales enseñan esa doctrina. Y algunos de ustedes fueron a iglesias que enseñaron esa mentira. Pues vamos a empezar a rechazar esa teoría de la brecha antes de explicar qué dice el texto. Pues empezamos a decir que esa perspectiva no tiene evidencia bíblica. Es un argumento por silencio. Es un argumento para decir que los científicos dicen, pues vamos a tratar de ponerlo en la Biblia. Aquí. ¿Dónde está? Aquí, creo que aquí. Puede acabar aquí. Hay espacio adentro del versículo 1 y 2 para poner millones de años. Pero la Biblia dice aquí, la tierra, otro argumento, la Biblia dice, la Biblia estaba desordenada y vacía. Y el argumento de la teoría de la brecha es que por medio de la caída de Satanás, Dios castigó el mundo en la creación y mira aquí, dice desordenada y vacía. Y había, por la caída de Satanás, había todo ese desordenada y vacía. Pero el texto no dice que la tierra se convirtió en desordenado y vacía. La Biblia dice estaba desordenada y vacía. Y si ustedes tienen el estudio de la Reforma, estudio bíblico de la Reforma, dice esa nota en las notas. Pues otra evidencia para rechazar la teoría de la brecha. Mira capítulo 1, versículo 31. Capítulo 1, versículo 31. El fin de la creación de los días, todos los días, leímos en versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios declaró que toda la creación fue bueno. ¿Y cómo es posible que Dios puede declarar la rebelión de Satanás? Es bueno, era bueno. Y Dios declaró,
millones de cosas muriendo y toda la sangre y todos los animales comiendo los otros y enfermedades y todas las cosas que son necesarias para la evolución. ¿Cómo Dios puede decir? Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno. No. Todo eso es resultado de la caída. La muerte es resultado del pecado de Adán. Ese es que enseñó Romanos 5. Romanos 5 enseña que la muerte entró por pecado. El pecado de Adán, que fue una persona real. Adán no fue mito, fábula. Él fue una persona real. Adán y Eva no fueron invenciones de hombres. O de una manera para Dios comunicar en una manera de como una parábola. No, ellos eran personas reales. Son personas reales. Tienen almas que van a existir para siempre. Pues la evidencia es, no podemos forzar evolución aquí. Porque no dice que versículo 2 no es un resultado de la caída de Satanás o de la rebelión de Satanás. Otra razón es, Dios declaró que toda la creación era bueno. No hay razones lógicas para tratar de forzarlo aquí, un espacio dentro de los versículos 1 y 2. No hay necesidad. No hay dos diferentes creaciones. Solamente hay una creación de Dios. Y otro es porque doctrinas así son conectadas a doctrinas peores. Son doctrinas de la brecha, de teología de la brecha, son conectados a enseñanzas peores. ¿Cómo enseñar que Adán no era una persona real? Para enseñar que Adán fue un mito o fábula, es para atacar el Evangelio. Para atacar el Evangelio. ¿Por qué? El Evangelio está basado en, había un hombre que cometió pecado, y por un hombre pecado entró al mundo. Y por un hombre, nuestro Padre, el Padre de todos, nacimos pecadores. Y recibimos pecado original. Depravación total. Pero en contraste, un hombre, por un hombre, tenemos Salvador, Jesucristo. Y por un hombre somos salvos. Y tenemos la enseñanza de la imputación de la justicia de Cristo por un hombre, Jesús, nuestro Salvador. Romanos 5 declara el Evangelio, que el Evangelio está basado en el principio hasta el fin, en un hombre real que existió, Adán, y un hombre real que existió en el Nuevo Testamento, Jesucristo. Pues para decir, y muchos en la teología de la brecha, no todos, pero muchos enseñan que Adán no fue una persona real. Y ese es atacar el Evangelio. Y para empezar aquí y tratar de forzar evolución a estar aquí, es peligroso. Pues hacemos la clase de teología aquí para ver una perspectiva, teología de la brecha, en la introducción, para decir que vamos a rechazar mentiras así. Vamos a rechazar mentiras así y regresar al texto, regresar a la Biblia. Y no empezamos con la evolución para entender nuestro mundo. Empezamos con la Biblia. Y entendemos evolución, entendemos las ciencias, entendemos todas otras cosas por medio de la Biblia. No llegamos a la Biblia y por medio de la ciencia voy a entender la Biblia. O tratar de forzar la Biblia, someter a la ciencia. ¿Sabes? Es increíble cuánto ideas han cambiado en la ciencia en los últimos 100 años. Si vamos a regresar a 100 años atrás y aprender de toda la ciencia, ellos van a decir, somos la gente moderna. Y ahora por ciencia sabemos mucho más que los otros. Y decimos,
ellos no supieron nada. Ellos tuvieron muchas malas ideas de la medicina y muchas malas ideas de ciencia, cómo tratar de volar y hacer un avión y todo. Ellos tuvieron muchos problemas con su ciencia 100 años atrás, ¿verdad? Pero ahora tenemos el mismo orgullo. Somos la gente moderna ahora y por ciencia entendemos todo. Y pensamos que somos más sabios que cualquier otro. Pero si Cristo no va a regresar en los próximos 100 años, ellos van a mirar a nosotros y decir, qué necios eran, ¿verdad? Mire qué ellos hicieron con coronavirus. Y ellos van a borrarnos, ¿verdad? Pues ciencia está siempre cambiando. No es una fundación que tan seguro como personas les gustan pensar. Estamos en un proceso de aprender. Ten humildad en respecto a la ciencia. Pero la Biblia no cambia. La Biblia no cambia. Si regresamos a 100 años atrás y escuchamos un buen predicador, él es lo mismo que encontramos de hoy. Encontramos un hermano. Es el mismo 1000 años atrás o 3000 años atrás. Pues vamos a tener la humildad y decir que la Biblia es el fundamento de toda la verdad. Dios habla en forma clara para nosotros y nos dio una historia. Pues disculpe por entrar teología, vamos a regresar a la historia ahora. Vamos a entrar a la historia y encontramos dos partes para hoy en versículo 2. La tierra desordenada y vacía. Primer punto, la tierra. Segundo punto, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios sobre las aguas. Pues continuamos en la historia de la creación del mundo. Y versículos 1 a 5 son el primer día. El primer día. No solamente Dios creó la luz. En el primer día, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó, y esa es la descripción de la tierra y los cielos en el primer día. Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pues tenemos aquí el principio de todo. En versículo 1, de repente, tenemos Dios creó. Y Dios creó los cielos y la tierra, pero no en una forma, en un momento. Creó los cielos y la tierra, pero no en una forma que estaba listo para tener personas. Estaba desordenada y vacía. Pues niños, para darte una ilustración, es como si alguien pasarte una hoja blanca y decir, aquí está marcadores y pinta, y yo quiero para ti hacer una pintura o un dibujo. Y después decimos, wow, qué bonito, qué increíble es el dibujo, la pintura. Pues aquí que tenemos es Dios creó la hoja blanca. Dios creó la hoja blanca y después hicieron una pintura increíble para todo. ¿Y qué tenemos en versículo 2? Es como la hoja blanca. Pues sabemos que esa es la manera que Dios hizo la creación por el orden de la historia. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. No dice, se llegó a estar desordenada y vacía por medio de Satanás. No. Dice, esa es la manera que en el primer día, Dios creó los cielos y la tierra. Y por medio de la palabra de Dios, tenemos la capacidad de ver que Él creó aquí. Y Él usa dos palabras en el hebreo que muchos predicadores le gustan repetir. Es tohu wa vohu. Tohu
Wabohu. Y los predicadores les gustan repetir porque suena bonito, ¿verdad? Y si ustedes escuchan a otros predicadores reformados, ellos siempre repiten las palabras en hebreo. No son palabras comunes, pero son palabras para comunicar como dice la Reina Valera aquí, desordenada y vacía. Para comunicar que fue sin orden, desordenada. Como no tiene nada allí. Y Dios creó el mundo en ese punto, pero no había un orden de animales, plantas, planetas, en todos sus, como dicen, estrellas y el sol que Dios creó en otro día. Había falta de mucho. ¿Cómo usamos para esa palabra, tohu, en versículo 2, que tenemos en desordenada, es una palabra usada para comunicar el estado de un desierto. Un lugar con nada para vivir. Pues esa es la descripción que tenemos. Y para Moisés, recuerden que pensamos en la perspectiva de Moisés, para recibir la palabra de Dios y dar la palabra a los israelitas. Para ellos usar la palabra tierra, eretz en el hebreo, para comunicar, inmediatamente los israelitas van a pensar de la tierra prometida. La tierra prometida, cuando escuchan la palabra la tierra. Pero el punto es, para conectar, que Dios tiene un plan aquí, en la creación del mundo, para darnos gracia y expresar su bondad. Y para ellos fue revelado por la tierra prometida que ellos recibieron, que van a recibir. Porque recuerden que Dios escribió los primeros 5 libros de la Biblia para preparar a los israelitas para entrar a la tierra prometida. Y nos ayuda a entender que Dios creó ese mundo, pero hay una segunda creación que viene. Segundo mundo que viene, que va a estar mejor en todos sentidos. Para nosotros, parte del Evangelio. Pues Dios creó la primera tierra para ser un escenario para la redención. Y tenemos en recuerdo, simplemente en la palabra tierra, recordar el plan, en todo el plan de la historia del mundo. Y podemos recordar en esa palabra el plan de la redención que Dios tiene. Pues en la segunda palabra aquí que tenemos, vacía, es para comunicar una palabra similar, para describir qué pasó a una tierra después de una guerra. Y es usado así en Jeremías 4:23. Jeremías 4:23. Y también en Isaías 34, versículo 11. No hay muchos lugares que usa esa palabra, wabohu. Pero en los lugares que usan la palabra, es usado para describir toda la destrucción después de una guerra. Otra vez, para comunicar que la creación fue como una hoja blanca que el gran artista estaba preparando para hacer una pintura increíble. Él no simplemente como otros artistas que hacen la pintura. Él hizo la hoja blanca. Él hizo todo. Pues tenemos la continuación de la descripción. No simplemente había tierra, tenemos en versículo 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La faz del abismo. Que tenemos aquí es tinieblas, pero también solamente tenemos la capacidad de ver qué está allí por medio de la gracia de Dios en describirlo, ¿verdad? En la historia. En las tinieblas que tenemos un abismo, que es otra palabra para usar para el mar o las aguas. Para decir que había abismo y aguas.
Algunas personas trataron de usar las invenciones de las religiones de Babilonia, porque ellos empezaron su historia de la creación con aguas y tierra desordenada, para decir, mira cómo la Biblia siguió las historias de Babilonia. Pero esa es mentira, Las historias no son lo mismo, no crees mentiras así, si escuchan mentiras así. Esta es historia de Dios que estaba allí. Okay, pues un pastor Borgman observó en esa descripción de las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Describe en verdad una descripción un poco asustado de la descripción de tinieblas y el abismo. Y recordamos cómo ese está conectado en la gran historia de la Biblia también. ¿Por qué? Porque en el nuevo mundo y creación no tiene ¿qué? No tiene oscuridad. No tiene sol. Porque ¿dónde viene la luz en el nuevo mundo? Cristo, de Dios. Y el nuevo mundo no tiene otra cosa. ¿Recuerden qué es? No tiene mar. No tiene el mar. Pues recordamos aquí, en el principio, Dios creó el mundo con la hoja blanca en forma de una tierra desordenada y un tinieblas sobre el faz del abismo. Y Borgman usó el ejemplo para decir que el lugar más temeroso para él es estar en el mar. Estar en el mar en una lancha chiquito o sin lancha, nadando en el mar, sin cualquier barco, sin ver la tierra y saber abajo hay un abismo increíble. Y no solamente estar en el mar, pero estar en las tinieblas, nadando en el mar. Pensando dónde está el tiburón, ¿verdad? Y sí, es una descripción de un lugar temeroso, ¿verdad? Pensar de personas que murieron allí en esa manera. Pero en contraste, en el plan de Dios, Él tiene el plan de hacer una nueva creación que no tiene un mar ni luz, para enseñarnos de una mejor tierra y cielo que va a crear. Pues, para terminar el primer punto, ¿qué tenemos aquí en la descripción? Tenemos aquí otra ilustración. Tenemos como un artista que tiene una gran roca que se va a convertir en una escultura. Y aquí Dios está describiendo, mira, aquí es la gran roca. Yo creo la roca y voy a hacer una gran escultura por medio de la roca que creó. Ese es como Dios creó el mundo en el primer día. Ahora cambiamos puntos para el segundo punto. No simplemente observamos la roca que Dios creó y cómo fue, pero también observamos la artista aquí, la artista. Y tenemos la segunda parte del versículo que dice, y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Tenemos repetición de las aguas aquí, pero tenemos descripción de otra persona de la Trinidad. Otra persona de la Trinidad. Aquí tenemos el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que obró en la creación. ¿Quién está en control de la gran roca? ¿Quién está en control de la hoja blanca que Dios creó en el primer versículo? El Espíritu Santo. ¿Quién tiene control de todo el desordenada y vacía en el tohu wabohu? El Espíritu Santo. Y recordamos, como en la semana pasada mencionamos Juan 1 y Hebreo 1, que dice que por Jesucristo creó el mundo. Pero no solamente Dios el Hijo y Dios el Padre creó el mundo. Dios el Espíritu Santo creó el mundo. Y aquí Él está obrando, toda la Trinidad está obrando para hacer la creación,
para cambiar el roca de la creación, o el gran roca o la piedra, para hacer una gran escultura. Tenemos la tercera persona de la Trinidad. Pues un Dios creó el mundo. Y ese un Dios es revelado en tres personas. Pues, ¿y por qué el Espíritu Santo está orando aquí? Para hacer una obra maravillosa. Porque él tuvo necesidad. No. Él hizo para hacer un escenario para la gloria de Dios el Hijo. El Espíritu Santo es la artista aquí. Y Él quiere cambiar la gran roca para hacer una escultura de la gloria de Cristo, para la gloria de Cristo. Y este es obra del Espíritu Santo en muchos aspectos sobre la Biblia. Piensa conmigo en otras maneras que el Espíritu Santo obra en otras partes de la Biblia. El Espíritu Santo obra en hacer el tabernáculo. Y tenemos en Éxodo 35, versículos 30 a 31, que el Espíritu Santo obró por medio de los artistas para animarles a hacer el tabernáculo. ¿Y por qué? ¿Qué fue el propósito en hacer el tabernáculo? El gran artista del Espíritu Santo hizo para hacer un escenario, una sombra para el Evangelio. Porque Cristo vino como un tabernáculo, la presencia de Dios, y llegó a ese mundo. Y el Espíritu Santo hizo esa obra en el tabernáculo. El Espíritu Santo hizo esa obra en la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo fue involucrado en la resurrección de Jesucristo como una gran artista para enseñarnos de glorificar a Cristo. Y el Espíritu Santo en su gran obra está formando una gente para ser la iglesia. Él está salvando personas para dar el nacimiento nuevo. Es obra del Espíritu Santo durante la predicación de la palabra. ¿Y qué es el propósito del nacimiento nuevo? Para confiar en Cristo Jesús. Porque la paloma no es símbolo de Iglesia Antorcha. ¿Por qué no tenemos paloma como símbolo de la iglesia? Porque toda la obra del Espíritu Santo es para guiarnos a ver Cristo y adorar a Cristo. Ese es su deseo. Su deseo es para enseñarnos, mira a la gloria de Jesucristo. Y Él está haciendo esta obra aquí en cambiar y obrar sobre la faz del abismo. Para participar en la creación del mundo. Porque la tierra y el cielo va a ser el escenario para glorificar a Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos la creación? Para la encarnación, para Cristo llegar a ese mundo y ser nuestro Salvador. ¿Entienden? Pues sí, hay mucha doctrina aquí en versículo 2. Mucha doctrina para ver en versículo 2. Y ese es clave para el versículo 26. Capítulo 1, 26. ¿Qué dice capítulo 1, versículo 26? ¿Puedes leer el versículo, hermano? Desde entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo empieza con, entonces dijo Dios. El texto dice, entonces dijo dioses. Dice, dijo Dios, pero ¿por qué dice Dios singular? Hagamos al hombre en nuestra imagen, plural. Hagamos, plural, nuestra imagen, plural. Pero tenemos en el contexto la implicación, la explicación. Sí es más claro en el Nuevo Testamento, con toda la enseñanza de la Trinidad, pero es suficiente aquí para ver un Dios en tres personas. Y ese nos ayuda a entender el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Y aquí, cuando describe que movió sobre la faz de las aguas, él está describiendo, usando descripción como una ave que está cuidando como un pollo una gallina que está cuidando los pollitos.
cuidando sus bebés. Y la gran artista está obrando. Pues esa es la explicación del versículo 2. ¿Qué tenemos y qué es el resumen que tenemos en versículo 2? Primero empezamos que no hay teología de la brecha. No hay millones de años adentro de versículos 1 y 2. Rechazamos esa mentira. Pues, ¿y qué aprendemos por medio de la verdad hoy? Aprendemos dos cosas. Observamos cómo Dios en el primer día empezó de repente y creó una hoja blanca para poner una pintura increíble. Él creó una gran roca sin orden para hacer una gran escultura. Y Él recibe la gloria. No solamente miramos a la hoja blanca aquí, miramos a la gran artista también. Es el Espíritu Santo. Vamos a aplicar los dos puntos que observamos aquí en la historia. En la descripción del primer día. Aplicamos aquí en varias maneras. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Él es el único. Otra vez. La creación y la materia y la energía no es eterna. Dios es eterno. Dios es eterno. Él es único. Adoramos al Señor porque Él es sobre tiempo, sobre su creación y separado. Adoramos al Señor porque su palabra es la verdad. Y rechazamos el deseo de empezar con evolución. Rechazamos esta expresión de orgullo. Y rechazamos el deseo de forzar la Biblia. Forzar la Biblia. O como Carmen me dijo la ilustración de como alguien tratando de cambiar la Biblia para poner así, para, ¿cómo se dice? Stretch. Estirar la Biblia para incluir millones de años. No, empezamos a decir qué dice la Biblia. Y vamos a interpretar la ciencia por la luz de la Biblia. Pues sometemos a la palabra de Dios. Y ese es someter a Él. Que Él es confiable. Él es confiable. Pues estamos adorando a Dios. La primera aplicación es adorar a Dios porque Él es único otra vez. Él es revelado en la Trinidad. Diferentes personas haciendo diferentes obras. Gloria al Señor que tenemos la Trinidad. Que expresa la gloria de Dios. Para nosotros conocer nuestro Dios, que el Espíritu Santo movió sobre la faz de las aguas. No el Dios el Hijo. Pues vamos a glorificar a Dios y conocer a Dios en la manera que Él reveló a sí mismo. Y adorar al Señor porque Él es la Trinidad. Vamos a adorar al Señor por su poder. Por su poder. Él no simplemente creó la pintura, pero creó el base por la pintura. No simplemente creó la escultura, pero creó el base también. Su gloria se ha revelado y su sabiduría para hacerlo. Adoramos a Dios porque otra vez observamos su autoridad. ¿Quién es como Él? ¿Quién es como Él? Él tiene autoridad sobre tu vida. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios es tu creador. Dios es nuestro creador. No sé si tienes la experiencia, pero hablé con un hermano sobre cuando manejamos a la iglesia y observamos tantas personas que están haciendo ejercicio. Es un poco de molesta pensar de ¿por qué no están adorando a Dios? ¿Por qué están enfocados en su cuerpo? ¿Ustedes han pensado así? Pensar y solamente por ese punto pensamos, ¿tienes creador? Si no eres cristiano, por lo mínimo tienes creador. Y Dios merece adoración en su día por simplemente ser creador. Porque Él es la autoridad de autoridades. Porque somos creación suya. Pues consideramos Dios, el Dios que obró aquí, el Dios que merece nuestra adoración. Y conocemos Dios. Él no es dependiente en nosotros o su creación. Porque Él es eterno y la creación no es eterno. Y Dios no necesita dar cuentas a nosotros, pues tenemos humildad. Dios no necesita dar cuentas a los científicos,
Para decir, oh, por favor, mi palabra está en acuerdo con tus teorías. No. Él estaba ahí. ¿Dónde estabas tú, científico? En la creación del mundo. Solamente tienes evidencia de lo que pasó, pero tenemos testigo que estaba allí. Pues adoramos al Señor, primera aplicación. Otra aplicación es, vamos a recibir esta revelación de Dios en humildad. Vamos a hablar más de cómo respondemos y cómo pensamos de la evolución en este jueves. Si tienes el deseo de aprender más de cómo respondemos, especialmente en apologética y cómo pensamos de las ciencias así, en la evolución, vamos a hablar en ese jueves, primero Dios, más de cómo respondemos en ese aspecto. Y podemos hablar más de la evolución. Para no tomar mucho tiempo en un domingo, tiempo de adoración, hablando de evolución, vamos a tomar un jueves para hablar más de ese punto, ¿ok? Pero vamos a someter a la revelación que viene por medio de Dios. Es así, si llegamos en el campo y encontramos un reloj en la tierra y pensamos, mira, aquí está un reloj ahora y vamos a examinarlo por una ilustración y consideramos quién creó. Vamos a observar, dice Sterling & Noble Clock Company, dice en inglés. Y vamos a observar todo y tratar de aprender todo. Y es una cosa observar y es bueno. Es bueno aprender así. Pero si Sterling & Noble llegan y dicen, voy a enseñarte qué fue el plan, escuchamos a Sterling & Noble más que nuestras propias observaciones. Y si decimos a Sterling & Noble, no tienes razón. Yo sé por la observación qué fue el plan. Ese es orgullo, ¿verdad? Y sí, necesitamos hacer ciencia. Gracias a Dios, no somos contra ciencia. Pero sometemos nuestras observaciones en acuerdo con para someter al autor. La persona que hizo tiene más autoridad y más entendimiento. Pues vamos a someter a nuestro Dios en gozo, en temor y en el sublime obra de Dios y su palabra. Pues adoramos al Señor, sometemos a su revelación y también rechazamos el materialismo de evolución. La evolución es el base para enseñar que solamente hay materia y energía. La evolución es la única manera de tratar de decir que Dios no existe. Es la mentira que existe para tratar de decir que mi Dios no existe y no necesito dar cuentas a Dios. Ese es el propósito. Y para tratar de decir que solamente materia y energía existen en el mundo es una gran mentira. Rechazamos la evolución. Vamos a hablar más de ese punto en el jueves y hablar de otras opciones que son mejores de la evolución. Y terminamos con la aplicación aquí en conocer el Espíritu Santo. Conocer el Espíritu Santo. Consideramos el Espíritu Santo aquí y la aplicación por nosotros. Si el Espíritu Santo obra en la creación, ¿qué tenemos en el Nuevo Testamento? Leemos en 2 Corintios y recordamos que leemos Génesis desde la derecha hasta la izquierda. Leemos Génesis con entendimiento del Nuevo Testamento para entender mejor Génesis. Y cuando leemos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y muchos de ustedes terminaron el versículo, ¿verdad? Bien conocido. Pues es obra del Espíritu Santo para hacernos nueva criatura. Nueva criatura. ¿Y cómo hace el Espíritu Santo esa obra? Recordamos en Ezequiel, capítulo 37,
En Ezequiel capítulo 37, Dios dio a Ezequiel una visión del valle de los huesos secos. Y en la historia había una valle con huesos secos. Y Dios preguntó a Ezequiel diciendo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, porque estaban bien secos. Y Dios empezó a dar vida a los huesos secos. Y ellos empezaron a tener músculos y tener vida y mover y no ser un zombie. Niños, no ten miedo. Tener personas con vida. Personas con vida para responder, para dar ilustración que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y tenemos el versículo 14, que dice, y pondré mi espíritu en vosotros, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Pues, aprendemos la misma lección. Tu vida era desastre o es desastre. Tu vida era desastre o es un desastre ahora por tus pecados. Y tu obediencia a estar aquí no te ayuda. Tu ministerio en evangelismo o como ser evangelista reformada no te ayuda. Tu leer la Biblia y memorizar la Biblia no te ayuda. Tú necesitas el Espíritu Santo, hacerte una criatura nueva. Tú necesitas gracia. Tú necesitas la obra del Espíritu Santo. Para Dios decir, pondré mi Espíritu en Él. ¿Por qué? Es por la gracia del Señor somos salvos. Pues, ¿qué es nuestra responsabilidad? Confiar en Él. Confiar en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Confiar en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Si observamos que el gran artista creó el mundo y movió sobre la faz del agua, Él está haciendo la misma obra ahora, en ese cuarto, para salvar almas. En iglesias, ¿verdad? Cuando el Evangelio está predicado, el Espíritu Santo mueve sobre las personas para dar vida y dar a los huesos secos vida. Pues vamos a confiar en Él. ¿Y qué es el fruto de confiar en Él? Vamos a confiar en Cristo y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Oremos. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.